Buenos días. Celebramos hoy la memoria de Santa Juana Francisca de Chantal. Bueno, vivió una época realmente apasionante de la historia del mundo y de la Iglesia. Tuvo que vivir en la época de la Reforma Protestante y fue de uno de esos grandes santos que el Señor promueve siempre en periodos de crisis para hacer frente a momentos de especial dificultad. Bueno, pues por situarlo un poquito, nació en 1572. Fue contemporánea de San Carlos Borromeo en Italia, de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz en España, de Juan Eudes, y tuvo por directores espirituales ni más ni menos que a San Francisco de Sales y a San Vicente de Paúl. En el mundo secular, por así decir, pues fue contemporánea de Catalina de Medici, del rey Luis XIII, de Richelieu, de María Estuardo, de la reina Isabel y de Shakespeare. Murió el 13 de diciembre de 1641. Bueno, su madre murió cuando tenía tan solo 18 meses, de tal modo que tuvo que educarse con su padre, un hombre distinguido, de recia personalidad y de una gran fe. Se convirtió así en una persona de mucha influencia y a los 21 años se casó con el barón Christophe de Robin-Chantal, de quien tuvo 6 hijos. 2 de ellos murieron en temprana edad. Un varón y 3 niñas sobrevivieron. Tras 6 años de matrimonio feliz, su esposo murió en un accidente de caza. Sucedió entonces algo que fue una época muy dura, en la vida de esta santa, porque su suegro la forzó a vivir en su castillo de Montelón, amenazándola con desheredar a sus hijos si se rehusaba. Pasó unos 7 años realmente muy duros, porque su suegro la trató realmente mal, de un modo muy dominante, con una conducta errática y que parece que disfrutaba haciéndoselo pasar muy mal. Bueno, el encuentro con San Francisco de Sales pues tuvo una influencia muy grande en su vida. Aparte de ser espiritual, se puede decir que llegaron a entablar ciertamente pues una gran amistad. Trabajaron juntos y fundaron la Orden de la Visitación en Annecy en 1610. Su plan era, al principio, establecer un instituto religioso de vida práctica, es decir, a la imitación de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. No obstante, bajo el imperativo consejo del cardenal de Marquemont de Lyons, los santos se vieron obligados a renunciar al cuidado de los enfermos, de los pobres y de los presos, y creando pues una orden de clausura, que era la orden de la visitación. Bueno, pues bajo la guía espiritual de San Francisco de Sales, tomó la decisión de dedicarse por completo a Dios y a la vida religiosa, repartió sus joyas y sus pertenencias entre sus allegados y seres queridos y se dedicó, como digo, a la vida religiosa. Bueno, a diferencia de Santa Teresa de Ávila y otros santos, no escribió sus exhortaciones, conferencias e instrucciones, sino que fueron adoptadas y entregadas a la posteridad gracias a muchas monjas fieles y admiradoras de su orden. Bueno, pues él fue, como digo, una gran santa. Estableció no menos de 86 casas de su orden y se estima que escribió no menos de 11.000 cartas, que son verdaderas joyas de profunda espiritualidad. Se conserva más de 2.000 de estas cartas. Bueno, y fue, como digo, pues una gran santa que coincidió un momento, como veis, muy crucial y en la que tuvo la suerte de encontrarse con toda esta caterva de grandes santos, de grandes santos que surcaron pues la Iglesia en los tumultuosos años de la Reforma Protestante. Bueno, hoy el Evangelio de la Misa pues es un poco peculiar. Resulta que está Jesús en las inmediaciones de la ciudad santa de Jerusalén, en el tiempo en el que se solía también recaudar los impuestos para el templo. Eran unos meses muy concretos en el año, venía a coincidir prácticamente con el final del invierno, comienzo de la primavera. Y entonces, pues, asaltan a los discípulos, a Pedro en concreto, diciéndole, oye, ¿qué pasa? ¿Que tu maestro no paga el impuesto del templo? Y Pedro pues se lo dice al Señor y el Señor dice, a ver,
Los reyes de la tierra, ¿de quién reclaman impuestos? De sus hijos o de los extraños. De los extraños, ¿no? Por tanto, sus hijos están exentos de impuestos. Esta es una cuestión muy importante, ¿no? Como que el Señor dice de pasada, porque de alguna manera se está diciendo que es el Hijo de Dios y que por tanto es Dios y que por tanto no tiene sentido recaudar impuestos para su propia casa. De alguna manera es hacerse igual a Dios, es una afirmación realmente muy audaz, tremendamente audaz, pero que el Señor lo dice pues consciente de lo que dice. Pero Jesús añade, pero no obstante, para que no causar escándalo, vete al lago, echa el anzuelo y en primer pez que cojas encontrarás lo que tienes que pagar. Lo que había que pagarlo por ti y por mí. Lo que había que pagar era el didracma, es decir, pues una moneda, 2 dracmas, que era lo que había que pagar, ¿no? Bueno, pues resulta que efectivamente Pedro hace lo que dijo el Señor y pescó un pez. Este pez, pues en la boca tenía lo suficiente, lo justo para pagar el impuesto. ¿Es esto milagroso? Pues ciertamente milagroso es. Pero resulta que hay un pez en el lago de ahí de Genesaret que, según parece, el macho es en quien incuba los huevos. La hembra le pone los huevos en la boca y el macho los incuba. Y cuando no tiene huevos que incubar es como si el macho echara de menos el peso de los huevos o eso, y entonces parece ser que suele llenar la boca pues de otras cosas que encuentra en el mar, pues a veces piedras, y en este caso pues consiguió el estáter, que es la moneda suficiente para pagar el impuesto de Pedro y de Jesús. Bueno, a margen de este milagro, que para pagar los impuestos, quería sobre todo destacar esto: Jesús no escandaliza, Jesús evita siempre el escándalo. Y aunque tuviera razón para actuar así, sin embargo, evita el escándalo. Esto nos tiene que llevar a nosotros, no quiere decir que eso nos quite libertad a la hora de actuar, ¿eh? Tenemos que actuar con enorme libertad y sabiendo, y si nuestra conciencia es tan tranquila y si no hacemos ninguna cosa mala, pues se puede hacer. Pero cuidado también con no escandalizar a estos pequeñuelos, como dice el Señor, ¿no? Cuidado con que nuestra conducta, que aunque se pueda hacer, si escandaliza, tenemos que evitar el escándalo. Otra cosa es el escándalo que se dice de los pusilánimes, ¿no? Que aquellas personas que se escandalizan pues, por tonterías. Evidentemente eso no hay que evitarlo, porque entonces pues prácticamente no haríamos nada, ¿no? Pero si una conducta, una palabra, un comportamiento pues puede escandalizar, pensar por ejemplo mucho los padres en vuestros hijos, o los sacerdotes también, ¿no? Aquellos, o los profesores, o no que sé, o funcionarios, o fuerzas del orden, no que sé, todas aquellas personas que, o jueces, no sé, todos aquellos, o médicos, todas aquellas personas que por su profesión, por su estatus, pues gozan como de un cierto prestigio y de cierta autoridad, aunque sea moral, ante los demás. Bueno, tenemos que estar pendientes de que con nuestra conducta no escandalicemos a nadie, ¿no? Hemos de evitar el escándalo, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que aunque evitar que puedan, que es ocasión de tropiezo para el Señor. Es una conducta que el Señor nos enseña con ese comportamiento del pago del impuesto, y que también tenemos todos que cuidar. Por ejemplo, también en esto, en vivir de modo escrupuloso las leyes civiles y todos los compromisos civiles y religiosos que tenemos, ¿no? Vivirlo de modo escrupuloso, porque si no, si conoce nuestra condición de cristianos, pues eso ciertamente podría producir escándalo.